Bien, vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 8. El mensaje que vamos a compartir en esta mañana lleva como título: La vida de fe comienza con obediencia. La vida de fe comienza con obediencia. Dentro de los hombres de fe nos encontramos con la vida de Abraham, y parte de lo que vamos a hablar, mediante Dios nos puede ayudar, tiene que ver también, ¿cierto?, con la vida de Abraham. Amén. Y que podamos nosotros exaltar el nombre del Señor. Amén. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto es palabra de Dios. Padre eterno, Dios de Israel, creador del cielo y de la tierra, tú eres Padre eterno, el dador de la vida. Le damos gracias por esta mañana, donde tenemos la oportunidad nuevamente de acercarnos a ti para poder oír, Señor, la palabra. La palabra es vida, la palabra es cambio, la palabra, Señor, trae salvación, la palabra trae restauración, la palabra nos fortalece, la palabra, Señor, nos anima. Dentro de la Escritura hay tantas promesas de aliento, Señor, que nos ayudan a enfrentar los días de dificultades. Señor, le pido que a través del mensaje, a través de la exhortación, nuestra vida de fe pueda ser solidificada, Señor amado. Señor, a veces en medio de las dificultades se detiene nuestra alabanza, se detiene, Señor, nuestra adoración. No hay un espacio para poder orar, porque sentimos que de alguna manera las pruebas que estamos pasando, las circunstancias que estamos viviendo son grandes. Pero cuando nosotros somos solidificados, Señor, a través de tu palabra, en el buen fundamento que es Cristo, Señor, Padre mío, aún en el escenario complejo, podemos nosotros alabar, podemos nosotros glorificar, podemos caminar y podemos creer, Señor. Por eso yo le pido que usted cada día pueda afirmar nuestros pasos, Señor, que cada día podamos entender que debemos vivir de manera, Señor, de una vida de dependencia, Señor, de ti. Señor, que podamos entregar nuestra vida a ti, Señor amado. Dirígenos, Señor amado, en todo lo que hemos de hacer, en todo lo que hemos de decir, Señor. Trae en mi memoria la palabra leída, las experiencias vividas, Señor, la palabra estudiada, con el objetivo de darle mayor claridad, Señor, al mensaje. En tu nombre predicaremos la palabra, y bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor, anunciaremos la palabra. Tu bendición nos acompaña, Señor, ahora y siempre, y a cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando de distintos lugares. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aunque habrá sufrimientos y heridas. Bien, mis amados hermanos, con alegría queremos compartir la palabra y queremos hablar, como hemos titulado el mensaje, ¿cierto? La vida de fe comienza con obediencia. La vida de fe comienza con obediencia. En otras palabras, lo que trato de poder apuntar es que la fe y la obediencia son inseparables. La fe y la obediencia son inseparables. También hay muchas personas de momento que dicen: yo tengo mucha fe, y sin embargo no son obedientes, sin embargo no atienden la voz de Dios, y por lo tanto podemos ver ahí que entre esa fe, ¿cierto? Amén, esta fe que no obedece, amén, de alguna manera, ¿cierto?, no se ha comprendido lo que realmente el Señor quiere apuntar. Por lo tanto, debemos entender nosotros que la vida de fe comienza con obediencia, donde obedecer es importante, amén. Cuando nosotros leemos Hebreos en el capítulo 11, específicamente el verso 1, que es un verso bastante traído a la memoria, bastante, ¿cierto?, memorizado, bastante pronunciado en nuestros cultos, y en la práctica, en la verdad, muchas veces nos cuesta exhortar y nos cuesta entender qué es lo que quiere decir. El verso 11, en el capítulo 11, verso 1 dice: es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la verdad es que cuando le pedimos a alguien que nos pueda explicar, pareciera que no es tan sencillo, ¿cierto?, explicar lo que acabamos de leer. En palabras simples, lo que podríamos decir nosotros es que la fe, ¿cierto?, la fe es creer. Amén. Y sabemos nosotros que estamos en tiempos difíciles, y por lo tanto ese creer o este creer no lo podemos hacer con cualquier persona, ¿cierto? Sino que esta fe nos lleva a creer en Dios. Amén. Por lo tanto, fe es creer, pero creer en Dios.
cuando yo tengo la capacidad de creer en Dios, ¿cierto? Ahí pasamos a un siguiente paso, que es poder confiar, ¿cierto? Fe, le vuelvo a repetir, es creer en Dios. Cuando yo creo en Dios, cuando yo creo a Dios y a su palabra, entonces yo comienzo a confiar, a confiar. Y yo creo que varios de los hermanos que me están escuchando logran entender esto, ¿cierto? Que ellos deben creer en Dios y por lo tanto también deben confiar. Sin embargo, luego de confiar, vienen, ¿cierto?, estos pasos que estamos nosotros mencionando, donde aparece la palabra obedecer, porque una persona que tiene fe es una persona que cree en Dios. Como cree en Dios y en su palabra, es una persona que confía, es una persona que confía, amén. Pero juntamente con esta confianza, la persona que cree en Dios también obedece. Y ahí se presenta el problema, porque muchas veces nosotros creemos en Dios, muchas veces nosotros confiamos en el Señor, pero lamentablemente no obedecemos. Y ahí se presenta una serie de problemas, amén, que van a afectar a nuestra vida, van a afectar en nuestro matrimonio, van a afectar en nuestra vida devocional, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida material y sobre todo en la relación que nosotros buscamos, ¿cierto?, tener con Dios, porque si no obedecemos, lamentablemente siempre vamos a estar viviendo al margen, ¿cierto?, de lo que el Señor tiene para con nosotros. Por lo tanto, fe es creer, y este creer tiene que ser en Dios. Cuando yo creo en Dios, entonces yo confío, y cuando yo confío, no solamente de palabras, sino cuando yo confío con hechos concretos, esa confianza me hace a mí obedecer, y cuando yo obedezco a Dios, es ahí entonces en que se despiertan en mi vida resultados que van a ser favorables. A veces no son precisamente los que esperábamos, pero son los que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. El texto que acabamos de leer nosotros, que es el verso 8, nos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, escúcheme bien, ¿qué es lo que hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Amén. Y como si fuera poco, el verso acuña y dice, y salió sin saber a dónde iba. Cuando nosotros hablamos de Abraham, debemos entender que Abraham es uno de los mayores ejemplos de fe. Dentro de varios comentarios, podemos decir que su llamado es considerado como uno de los acontecimientos más importantes del Antiguo Testamento. ¿Y esto por qué? Porque con Abraham, ¿cierto?, se pone en marcha la obra de la redención, Por lo tanto, Abraham es uno de los personajes más importantes, ¿cierto?, del libro de Génesis, y también, ¿cierto?, es uno de los más importantes también en todos los relatos de la Biblia. Es un hombre que escoge Dios para fundar una nación por medio de la cual serían bendecidas todas las naciones, ¿cierto? Eso nosotros lo entendemos con bastante claridad. El llamado de Abraham, ¿cierto?, trae una bendición propia a su vida, trae una bendición propia a su familia, trae una bendición propia a su nación. Pero el llamado de Abraham era de un alcance universal, amén, ¿cierto? Por medio de la vida de Abraham, ¿cierto?, serían bendecidas todas las naciones, amén. Por eso que la vida de Abraham, amén, nos invita, ¿cierto?, a nosotros a poder analizar el llamado, la vida de Abraham, amén. En Santiago capítulo 2, verso 23, Abraham es considerado como el amigo de Dios. En Génesis capítulo 23, verso 6, Abraham es presentado como príncipe de Dios. Génesis capítulo 20, verso 7, aparece Abraham como profeta de Dios. Aún en el libro de los Salmos, en el capítulo 105, verso 6, se nos presenta, ¿cierto?, como siervo de Dios. Y en Romanos capítulo 4, verso 1, el apóstol Pablo lo presenta como nuestro Padre, ¿cierto?, como Padre. Y en el verso 11 y 12 como el Padre espiritual de todos los creyentes. Amén. Por lo tanto, hay mucho que aprender de la vida de Abraham. Cuando nosotros leemos este verso 8, ¿cierto?, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Volvemos a lo que mencionábamos, ¿cierto?, al comienzo, ¿cierto?, que la vida de fe comienza con obediencia. Por lo tanto, cuando Abraham es llamado por parte de Dios, podemos ver que de inmediatamente Abraham obedece. Por lo tanto, podemos decir que la primera manifestación de fe
la primera manifestación de fe le lleva, ¿cierto?, a obedecer. No solamente le lleva a obedecer, sino que le lleva a abandonar su hogar, ¿cierto?, por uno que desconocía. Por eso que el verso 8 en la parte B dice, y salió sin saber a dónde iba. Amén, salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber, amén, cuál era su destino. Amén, cuando Dios llama a Abraham, Dios no le da las coordenadas, Dios no le da un GPS, Dios no le da las indicaciones, ¿cierto?, la meta donde él debe llegar, sino que simplemente Dios le llama, ¿cierto? Y Abraham rápidamente, amén, porque una cosa es obedecer, amén, y eso yo creo que todos lo entendemos, pero de pronto nosotros somos lentos en el obedecer. El hombre que tiene fe, el hombre que cree en Dios, el hombre que confía en el Señor, obedece, pero esa obediencia es con prontitud, esa obediencia es con rapidez. Se recuerda que nosotros en nuestra vida lejos del Señor, amén, éramos rápidos para hacer lo malo, ¿cierto? Éramos rápidos para pecar, éramos rápidos, ¿cierto? Amén, para hacer, ¿cierto?, las cosas de este mundo, pero lamentablemente cuando nosotros nos entregamos al Señor, muchas veces este obedecer lo hacemos con lentitud. Amén, dejamos que los meses, los años, los días, ¿cierto?, pasen y nos demoramos, amén, en servir al Señor. Por eso debemos entender que la vida de fe comienza con obediencia, amén. No es tanto lo que yo hablo, sino más bien en lo que yo vivo. Y la evidencia de la fe, ¿cierto?, se manifiesta, amén, se manifiesta en obediencia. La fe tiene evidencia y esa evidencia es cuando nosotros obedecemos. Por eso es que aquí hay un testimonio vivo de que Abraham era un hombre de fe. Amén, porque la palabra nos enseña, ¿cierto?, que cuando él fue llamado, obedeció para salir. Amén, obedeció para salir. Y no solamente salir, ¿cierto? Acabamos de mencionar que fue a un lugar, ¿cierto?, sin saber dónde iba, dejando un lugar que tenía mucha estabilidad. Cuando nosotros hablamos del lugar de residencia de Abraham, que era Ur de los Caldeos, algunos comentaristas hablan de la gloria de Ur, porque Ur era un lugar de astrología, era un lugar de una avanzada arquitectura, habían muchos templos de adoración con una diversidad grande de dioses, ¿cierto? No solamente estaba todo lo que le acabo de mencionar, sino que había una riqueza, había una posición social, y sin embargo, cuando Dios llama a Abraham, todo lo que le acabo de mencionar, amén, gloria a Dios, eran mucho menor para Abraham, quedan mucho menor en cuanto a lo que Dios le había dado. La palabra de Dios fue de tanto valor para la vida de Abraham, que a Abraham no le interesó la riqueza, no le interesó la gloria de Ur, no le interesó que había una diversidad de dioses, no le interesó que había una arquitectura avanzada, no le interesó la posición social. Para Abraham era de mucho más valor la palabra de Dios. Amén. Y eso, amén, caracteriza a los hombres de Dios, a los hombres de fe. Los hombres de fe, ¿cierto?, tienen como prioridad la palabra de Dios. C.S. Lewis dice que si nosotros apuntamos al cielo, tendremos, aleluya, la tierra por añadidura. Pero si lamentablemente erramos y apuntamos a las cosas de la tierra, lamentablemente no alcanzaremos ninguna de las dos. Por lo tanto, Abraham hace, gloria a Dios, cierto, un buen análisis, y al comparar la gloria de Ur, amén, por la palabra que Dios había puesto en su vida, Abraham es despertado por esta palabra, amén, y por lo tanto la fe en Dios a Abraham le lleva a dejar Ur, amén, que en aquel entonces era el centro de la civilización, amén, era el centro de la civilización. Le vuelvo a mencionar, amén, un lugar de comodidad, un lugar de una avanzada arquitectura, un lugar de astrología, un lugar donde había diversidad de Dios y por lo tanto diversidad de templo, un lugar, hermano, centro de la civilización, para ir a un lugar que no conocía. Amén, gloria a Dios, porque nosotros nos movemos, amén, cuando donde tenemos que movernos,
es de mucho mejor para nosotros. O sea, hoy día yo estoy bien, pero si Dios me da una palabra y me dice, Eduardo, lo que viene para ti, ¿cierto? Es mucho mejor, ¿cierto? Y me dice, esto es lo que viene, y yo sencillamente, ¿cierto? Me muevo. Sin embargo, Dios le está diciendo a Abraham que tiene que abandonar, ¿cierto? El centro de la civilización, un lugar de astrología, un lugar de avanzada arquitectura, un lugar donde todos están yendo, ¿cierto? A vivir, a habitar, e ir, ¿cierto? Por un lugar que desconocía. Por lo tanto, nosotros podemos ver, ¿cierto? Que aunque Abraham, ¿cierto? No tiene un GPS, no tiene un destino, no tiene un norte claro, amén, para él, ¿cierto? Es de valor la palabra que el Señor ha puesto en su corazón, ¿cierto? Y aunque no tiene la claridad a dónde él va a ir, él tiene la claridad de quién le está hablando. Él tiene la claridad de quién le está llamando. Él tiene la claridad de quién, ¿cierto?, está dirigiendo su vida. Por lo tanto, Abraham no solamente obedece al llamado de Dios, sino que al obedecer, Abraham lo hace con prontitud. Abraham lo hace con prontitud. ¿Cuántas veces nosotros, amado hermano, amén, somos, amén, lentos para poder obedecer? Amén. Esperamos que llegue la enfermedad. Esperamos que lleguen los días de crisis, esperamos que lleguen los problemas, ¿cierto?, en la economía, para recién poder obedecer a Dios. Pero la palabra no tiene ese objetivo. La palabra quiere enseñarnos, quiere exhortarnos. Amén. Gloria a Dios, que nosotros debemos responder, debemos ser obedientes. Y esa obediencia a Dios tiene que ser prontitud. Por ejemplo, Abraham, ¿cierto?, no conocía el lugar, pero conocía quién le llamaba, ¿cierto? Conocía la voz de Dios y por lo tanto podía confiar en él. Amén. De tal manera que esta palabra, ¿cierto?, a Abraham lo convierte en peregrino, ¿cierto? Porque la fe convierte en peregrino al que antes era, gloria a Dios, ciudadano de este mundo, ¿cierto? Hoy día todos nosotros, amén, somos peregrinos, lo decimos, amén, ¿cierto? En nuestro lenguaje cristiano somos peregrinos, pero uno de los primeros que se sintió peregrino, que se sintió no parte de este mundo, fue Abraham, amén, porque Dios lo movió en un abandono de las riquezas de este mundo, en un abandono del sistema de este mundo, en un abandono de todo lo que parecía gloria, ¿cierto? Para poder obedecer la voz de Dios. La gran demanda de la fe, ¿cierto?, en la vida de Abraham es haber colocado en segundo lugar los privilegios temporales de esta vida. ¿Para qué? Para alcanzar las bendiciones eternas. Y Dios quiere que de la misma manera nosotros pongamos en segundo lugar los privilegios temporales para que podamos alcanzar las bendiciones eternas. Amén. A veces, gloria a Dios, aleluya, demandamos nuestra vida en tantas labores, en tantos quehaceres, y cuando llega la oportunidad de alabar, de glorificar, de buscar el rostro de Dios, no está en la fuerza porque hay un cansancio excesivo, amén, porque no estamos dando lo mejor de nuestra vida. Y qué lindo es poder entender, hermano, amén, que todo lo que está en esta vida, claramente es cierto que es necesario, el trabajo, la salud, cierto, la comida, el alimento, la vestimenta, la familia, el hogar, es de una necesidad, cierto, tremenda para cada uno de nosotros. Por eso que trabajamos, cierto, y proveemos para nuestro hogar. Pero sin embargo, a veces descuidamos, ¿cierto?, las cosas eternas, amén, descuidamos a Dios. Por eso que la gran demanda de fe es que nosotros podamos entender que todos los privilegios temporales, al igual que la vida de Abraham, quedan en un segundo paso y Él le da prioridad, Él le da el primer lugar, ¿cierto?, a las bendiciones eternas que tiene Dios para nosotros. Pudiera yo decirle, amado hermano, a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en esta mañana, decirle que hay tanto de Dios para nosotros. Hay tanto de Dios para nosotros. Yo creo que hay muchos que me están entendiendo, amén, cuando nos hemos dedicado al Señor, cuando le hemos dedicado tiempo a Dios, cuando Dios es prioridad, cuando Dios es primer lugar, cuando Dios es toda nuestra vida, comenzamos a ver tanta bendición. Porque Dios tiene mucho que entregar. Dios tiene mucho que dar. Pero para que nosotros podamos ser parte de esas bendiciones, debemos entender la instrucción de Dios. Y ahí es donde cometió error el pueblo de Israel. Amén. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, podemos entender que hay una gran cantidad
una gran variedad de promesas, ¿cierto?, para el pueblo de Dios. Y sin embargo, ¿por qué esas promesas no son alcanzadas? ¿Cierto? Promesas presentes, promesas futuras, promesas de aliento. ¿Por qué no son alcanzadas? Porque esas promesas venían con instrucciones. Y es lo mismo que les pasa y nos pasa a nosotros en nuestras iglesias de corte pentecostal. Amén. Vamos a la iglesia y la palabra, ¿cierto?, nos exhorta y nos da promesas de aliento. Pero ¿por qué esas promesas no las alcanzamos? Nunca las vivimos, siempre están distantes y lejos de nosotros. Porque las promesas vienen con instrucciones. Y dentro de esas instrucciones Dios nos demanda, amén, a que nosotros podamos ser personas obedientes. Y nosotros podemos ver cómo Abraham, amén, obedece al llamado de Dios. No solamente deja este lugar, deja la gloria de Ur, lugar de arquitectura, hermano, el centro de la civilización, para ir detrás de la voz de Dios. Pero mientras llega a ese destino final, amén, Dios cambia, amén, la vida de Abraham. Y Abraham, hermano, también siente, ¿cierto?, de alguna manera que su vida está siendo cambiada, porque luego de tener la comodidad, él comienza a habitar en tiendas. Él comienza a habitar en tiendas, ¿cierto?, que eran algo transitorio, eran algo, ¿cierto?, provisional. Amén, que el Señor nos bendiga. Pero en medio de la prueba, imagínense, estamos en un lugar cómodo, estamos en un lugar, ¿cierto?, amén, donde todos, ¿cierto?, se están, aleluya, haciendo morada, están viviendo, porque ese lugar pareciera, ¿cierto?, que es el que ofrece seguridad, es el que ofrece, ¿cierto?, un mejor futuro. Y Dios, hermano, de momento nos da esa palabra, abandonar ese lugar, y ya no nos vemos en la comodidad, sino que nos vemos en un desierto, constantemente levantando tienda, amén, estando días, estando semanas, estando meses, y luego hay que seguir caminando, hay que volver a levantar la tienda, y hay que seguir caminando, y pudiéramos decir: Señor, tú me dijiste que tenía que abandonar ese lugar, y resulta que ahora estoy aquí en una tienda, lejos de mi familia, lejos de mi cultura, lejos de la comodidad. Y si yo fuera, y creo que con todo mi corazón que si también fueras tú, estaríamos quizás regañando, estaríamos diciendo: Señor, esto no fue lo que yo pensé que tú me ibas a dar cuando me llamaste, cuando me diste la palabra. Pero Abraham, ¿por qué Abraham es un hombre de fe? Porque Abraham estaba lejos de reclamar. Abraham estaba lejos, ¿cierto? Gloria a Dios, de devolverse atrás. No, ¿sabe lo que decía Abraham? Abraham entendía que eso era transitorio, amén, y en vez de regañar, Abraham levantaba un altar, amén, Abraham levantaba un espacio, amén. Abraham no era un Abraham que presentaba, hermano, gloria a Dios, aleluya, ¿cierto? Aunque estaban las dudas, él podía confiar, porque él tenía un llamamiento divino, y por lo tanto ese llamamiento era celestial. Y aunque estaba en la tienda, lejos de la comodidad de Ur, de los caldeos, lejos del centro de la civilización, en medio del desierto, en medio de la incomodidad, él lograba entender que el que lo estaba llamando era Dios. Yo no sé cuántos de los que están escuchando en esta mañana pueden decir: yo entiendo que Dios es el que me ha llamado, y en la realidad a lo mejor no estoy viviendo la palabra plena de lo que Dios dijo que iba a hacer en mi vida, aleluya, pero yo, gloria a Dios, aleluya, no me quedo a reclamar, no me quedo, ¿cierto?, a regañar, no me quedo a dudar, no le doy espacio a la incertidumbre, porque yo sé que el Señor es el que me ha llamado y Él me sostendrá, Él me sostendrá. Sabemos, amado hermano, que estamos en días muy dificultosos, en días donde no solamente por el tema de la pandemia es complicado. Antes de la pandemia los tiempos ya estaban complicados. El tema de la pandemia vino a acelerar lo que ya, ¿cierto?, estábamos viendo, la ola de delincuencia, amén, la múltiple enfermedades, la mala economía, ¿cierto?, la maldad generalizada en el hombre, amén. Y este es tiempo para que nosotros podamos caminar con fe, para que podamos ser obedientes, aleluya. Miren, nótese, amado hermano, que todas las personas que vivieron por fe, murieron también por fe, aleluya. Por eso dice la palabra que la memoria del justo será bendita. Y cuando nosotros analizamos la vida de Abraham, analizamos a esta persona que Dios le da un llamado, amén, gloria a Dios, porque parece que cuando Dios nos llama todo es fácil. No, amén, Dios nos bendice, Dios nos guarda, Dios nos prospera, el Señor es refugio para nosotros, amado hermano. Pero no estamos exentos de las dificultades, no estamos exentos de las enfermedades, no estamos exentos, gloria a Dios, de vivir escenarios complejos. No, la prueba también viene, sobre todo para nosotros que somos predicadores, porque a veces queremos predicar, a veces queremos anunciar el evangelio, queremos que las almas vengan al Señor, pero no queremos enfrentar problemas, no queremos enfrentar dificultades, no queremos, no, amado hermano, hay una guerra, hay una batalla.
cuando vemos el análisis del apóstol Pablo, y no solamente del apóstol Pablo, sino de muchos hombres, de cómo ven y observan la vida, son muchos los que dicen que la vida es una batalla, donde hay que luchar, donde hay que sobrevivir, donde hay que estar constantemente batallando, ¿cierto?, con las circunstancias que enfrentamos. Pero en esta batalla, escúcheme bien, amado hermano, tú y yo no estamos solos, el Señor está de nuestro lado. Yo no sé cuánto me están escuchando, cuánto están entendiendo lo que le estoy diciendo, amén. La fe nos demanda obediencia, y si nosotros obedecemos, Cristo nos ayudará. Y el ejemplo de obediencia, hermano, va por encima de la vida de Abraham, porque hay alguien que obedeció, aleluya, ¿cierto? Y ese fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario. Él dio su vida en la cruz del Calvario, y por Él nosotros hemos alcanzado salvación. Y hoy día no solamente hemos alcanzado salvación, sino que hoy día también disponemos de todos los recursos del cielo. Gloria a Dios, tenemos la palabra, tenemos la fuerza, tenemos la unción del Espíritu Santo para poder caminar, y debemos entender que nuestra fe se hace más sólida cuando es sometida a pruebas. Aleluya, hermano. Por eso es que si tú estás pasando enfermedad, si estás en medio de la prueba, si estás en medio de la soledad, si nadie te está visitando, si nadie te está llamando, si los que prometieron estar contigo hoy día lamentable no están, los que prometieron siempre ayudarte, los que prometieron, gloria a Dios, ayudarte cualquiera fuera la circunstancia, si hoy día no están, no es la oportunidad para dudar, no es la oportunidad para volver atrás, es la oportunidad para levantar las manos. Aleluya, yo siento la presencia de Dios y decir: Dios está conmigo, Dios está conmigo, Él me guarda, Él me protege, Él me ayuda, aunque otros no llamen, aunque otros no visiten, aunque otros, gloria a Dios, aleluya, no les soy de interés, pero debo entender que mi fe se está solidificando, que mi fe se está solidificando. Aleluya, amado hermano, la fe no exige explicaciones, no, la fe exige obediencia, la fe exige una demanda de entrega plena al Señor, como lo hizo Abraham, amado hermano. Aleluya, gloria a Dios. Por eso dice el verso 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mire lo que dice el verso 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, aleluya, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, mire cómo lo menciona la Biblia, Abraham, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido los prometidos, sino mirándolo, mire, escúcheme bien, y aquí yo me empiezo a gozar, gloria a Dios, sino mirándolo desde lejos, no solamente mirándolo, sino creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Ponga ojo en el verso 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, mire lo que le sucedió a Abraham, o lo que le pudo ocurrir a Abraham. Ciertamente tenía tiempo para volver. Aleluya. Pero Abraham no volvió. Abraham caminó en medio de las pruebas, en medio de las vicisitudes, en medio del escenario complejo, en la falta de colaboradores, en la falta de amigos. Él creyó y caminó. Aleluya. Por eso dice el verso 16: pero anhelan una mejor. Esto es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Aleluya, hermano. Qué lindo es poder entender la palabra. El capítulo 11 de Hebreo está lleno de testimonios de hombres de fe. Pero como si fuera poco, y para poder terminar, el mayor testimonio está en el capítulo 12, ¿cierto? Cuando nos habla del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Aleluya. Gloria a Dios. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que Dios les bendiga, amado hermano. Amén. La vida de fe comienza con obediencia. Fe es creer. Si yo creo, confío. Y si yo confío, obedezco. Y si obedezco, los resultados van a ser favorables. Amén. ¿Podemos subir ahí la alabanza? Escríbanos, hermano, vamos a estar orando. Tu voluntad con ella, Señor, mi esperanza eres tú, oh Dios, el deseo de vivir. Si tú no estás en mi vida, Señor, el valor de ella se va desapareciendo. Amén. Vamos a orar, mi hermano José, ahí para que usted pueda estar orando al Señor. Amén, oramos al Señor. Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por su palabra. Señor, toca los corazones, Señor, que están ahí, Señor, meditando, que han oído, Señor mío, tu palabra. Te damos gracias, Señor mío, porque usted el que toca, usted el que conoce, Señor, cada vida. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la que fluye, es la que salva, es la que limpia, es la que, oh Señor mío, la que sana, Señor, la que nos ayuda, Señor mío. Te damos toda gloria, honra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que se ha hecho, Señor, en esta mañana. Sin duda, Señor mío, es de tremenda de bendición, Señor, esta palabra para los que han oído, Señor, han tomado, Señor, esta palabra, Señor, y la han puesto en su corazón. Amén. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que están ahí en sintonía. Bendice a nuestra hermana Carola, Señor, que ella compartía, Señor, que tu palabra la estaba tocando. Señor, muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.